Patria se abre la sesión. Saludamos al ministro, al Ceremi de Salud de nuestra región del Biobío y agradecemos también a los diputados y diputadas presentes que nos acompañan hoy día. El objeto de la sesión... No, perdón. Sí, me salté una parte. Para dar inicio, el señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Muy breve, presidente. Hemos recibido un oficio con Jorge Radbeck, jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, mediante el cual nos comunica que la diputada señora Francesca Muñoz será reemplazada para el efecto de la sesión de hoy por la diputada señora Karin Luc, que nos acompaña. Se encuentra a su izquierda. Muy bien, Eso bienvenida, es todo, diputada. Muchas gracias por estar acá. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras. Muy bien. Muchas gracias, ministro, por estar presente acá. Hay materias que solo usted puede resolver y, a modo de resumen, además de haber enviado a través de su gabinete las preguntas y los contenidos que nos interesa poder abordar en esta comisión investigadora, a modo de síntesis, hay 5 puntos que nos gustaría que pudiera ser abordado, que está dentro de lo que esta comisión está mandatada. Hay un compromiso del Ministerio, antes de que usted asumiera, con los Trabajadores Unidos contra el Asbesto en relación a hacer una caracterización y poder hacer exámenes que solamente el ministro pudiera hacer de parte del gobierno. Necesita autorización ministerial. No podría hacerlo el Ceremi de mutuo propio, independiente de que tenga la voluntad de hacerlo. El segundo punto tiene que ver con la presencia de asbesto en Coronel. Se hizo una inspección y hay un resultado que arrojó negativo. No obstante, nos hubiera gustado que se hicieran exámenes de si es silicato. O sea, no sabemos lo que es. En términos oficiales, se sabe que no es asbesto, pero no se sabe lo que es. Y también en relación al oficio contestado, que es el oficio, se contestó con el oficio 5529, sobre las políticas que tiene el gobierno actualmente en relación a la presencia de asbesto en la ciudad de Coronel. Ahora, el propósito de esta comisión no es investigarlos ustedes, en el periodo de ustedes, sino que nos ayuden y que sean ustedes parte de los detectives para poder averiguar lo que pasó en periodos anteriores. Por lo tanto, con énfasis no en lo que están haciendo a futuro, que nos parece también que es importante que ustedes lo comuniquen, pero nos interesa poder saber cuál es el estado del arte en relación al asbesto que salió de la central Bocamina, porque se distribuyó en distintos lugares. Y sobre ese punto, el tercer punto es sanciones que hubiera tenido Endesa hoy día en él por vertimiento de asbesto. Hay una hipótesis de vertimiento de asbesto en el humedal Bocamaule y aparentemente habría una sanción bastante pequeña, pero que daría cuenta de que sí hubo este vertimiento de asbesto, por lo que faltaría poder, si es así, localizarlo y retirarlo. Por eso nos interesaba que pudieran encontrar esa sanción de años anteriores a, en su momento, Endesa. El cuarto punto tiene que ver con los metales pesados en niños, porque esta comisión no solamente ve asbesto, sino que es más amplia, de contaminación en Coronel, metales pesados relacionados con la producción de electricidad quemando combustibles fósiles, y por último el vertedero de cenizas. Sé que tenemos solo una hora, pero por lo mismo quería hacer este resumen de manera que pueda focalizarse en eso. Así que le otorgamos la palabra al ministro sin más trámite. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a las señoras diputadas, señores diputados. Y permítame, si me fuera posible, hacer una pequeña introducción a este tema. Efectivamente, nosotros nos encontramos en un momento de la historia humana sin precedentes respecto a las condiciones en las que nos toca vivir en este planeta Tierra, que es lo único que tenemos, y lo que estamos haciendo en él para dañarlo, para cuidarlo para futuras generaciones. Acaba de terminar con un resultado no demasiado gratificante la cumbre para el acuerdo climático Chile, que se hizo en Madrid por razones obvias, número 25, donde uno puede decir que el compromiso de las naciones, porque al final esto es buenas tardes,
Este es un compromiso global, no tiene mucho sentido que un país que es gran productor de contaminación no se comprometa con metas globales y deje que los pequeñitos sí lo hagan. Y en ese sentido, yo creo que la preocupación después de este encuentro en Madrid es aún mayor. Desde el punto de vista jurídico, nuestra Constitución consagra como un derecho de las personas el vivir en un ambiente libre de contaminación y bueno, va probablemente modificarse o incluso redactarse una Constitución completamente nueva que va a permitir precisar probablemente un poco mejor de qué estamos hablando y qué derechos estamos hablando. Respecto a la responsabilidad, o sea, ¿en quién recae esta responsabilidad de vivir en un ambiente libre de contaminación? En la historia chilena, política chilena, esta responsabilidad ha recaído fundamentalmente en el Ministerio de Salud. De hecho, tenía un servicio propio, el Senama, ¿no es cierto?, que después fue absorbido por la Seremi, que se dedicaba prácticamente en forma exclusiva a esto. Esta responsabilidad ha sido fraccionada en diferentes agentes del Estado, correspondiéndole un quehacer, sobre todo desde el punto de vista preventivo, muy relevante al Ministerio del Medio Ambiente, que tiene que autorizar, que tiene que fiscalizar, en fin, responsabilidad que antes recaía en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tenía todas las centrales de monitoreo del aire y otras, y también en el Ministerio del Trabajo por el daño que determinadas labores producen, ¿no es cierto?, en la salud de las personas, sobre todo en el sentido de la contaminación, como estamos hablando. La responsabilidad de la determinación de agentes contaminantes, presencia de agentes contaminantes, sigue residiendo, sin embargo, en forma emblemática en el Instituto de Salud Pública y en las Ceremis, que tienen laboratorios propios, y el Instituto de Salud Pública un laboratorio de referencia nacional para tratar con estos temas. Y en ese sentido quiero poner una primera nota de precaución muy relevante en mi opinión, y es que en el tiempo han aparecido otros laboratorios, fundamentalmente de carácter privado, que producen resultados a veces complejos de validar, y no nos corresponde validar, y de riesgo de política pública sanitaria no irrelevante. Menciono, por ejemplo, un laboratorio privado a solicitud de los padres de niños de la zona de Quintero, Puchuncaví, hicieron determinación de metales pesados. Estoy hablando de aproximadamente 46 muestras de niños. Y en ninguna de estas muestras salió contaminación por metales pesados. Sin embargo, cuando uno analiza la técnica que utilizaron, la posibilidad de que habiendo habido contaminación por metales pesados, esta hubiera aparecido con la técnica que se utilizó, era prácticamente nula. Y en ese contexto creo que este es un tema con el cual hay que tener mucho cuidado, porque de repente hay voces no suficientemente validadas que aparecen, ¿no es cierto?, con noticias o con contradictorias incluso. O sea, para nosotros en la lucha respecto a la contaminación de Quintero Puchuncaví, esta noticia que entregó este laboratorio privado es una mala noticia, porque hace que entonces no hay problema, no nos preocupemos y los padres se tranquilizan y todo lo que estamos haciendo por reparar ahí, en fin. Otro concepto que es fundamental de recordar en esta sesión, y perdonen que repita cosas que a lo mejor ustedes han conversado en otros momentos o son perfectamente conscientes, es que en el tema contaminación el concepto tiempo-dosis y aparición, latencia para aparecer una enfermedad cualquiera, una condición de salud, es muy relevante. Si hablamos de asbesto, por ejemplo, nosotros necesitamos un tiempo bastante prolongado de exposición en una dosis muy alta de asbesto, y la latencia, voy a decir, para que una persona desarrolle un mesotelioma, que es un cáncer
de ciertos tejidos, que es una manifestación muy fuertemente vinculada a asbesto, al punto que prácticamente se asume hoy día que el 90% de las personas que tienen un mesotelioma, que es un cáncer muy maligno, normalmente ubicado en la pleura, la superficie que cubre entre los pulmones y las costillas, digamos, el 90% está causado por mesotelioma, o sea, por asbesto, perdón, todo mesotelioma es por asbesto mientras no se demuestre lo contrario. Y por eso en salud pública el mesotelioma se usa como un indicador tardío por la latencia que tiene en desarrollarse después de la exposición, 20 años como mínimo, pero como un indicador muy potente de la exposición histórica a asbesto. En Coronel hay una pregunta muy relevante por la central Bocamina, que en su tiempo era de Endesa y ahora es de Enel. Y entendemos, ¿no es cierto?, que habiéndose prohibido el asbesto para uso industrial, construcción en el año 2000, el problema fundamental al que nos enfrentamos ahora es qué hacemos cuando removemos asbesto, porque una cosa es que la cosa esté enterrada, tranquila ahí, pero si uno va y boom, interviene en un lugar donde ha habido asbesto o hay asbesto acumulado, la manera de hacer esa intervención tiene que ser sumamente delicada, muy sofisticada, para no levantar polvo de asbesto que signifique un nuevo riesgo o brote de contaminación. Efectivamente, antes de ceder la palabra al señor Seremi de Salud del Biobío, don Héctor, yo creo que esta instancia y otras como esta son muy relevantes. Hemos iniciado, según los científicos, lo que en el periodo cuaternario de la historia de la Tierra se llama el Holoceno. Hemos pasado al Antropoceno, vale decir, hemos adquirido tal volumen de personas en el planeta Tierra, 7,5 billones, que evidentemente somos capaces de darle un perfil al planeta nunca antes considerado en la historia de, insisto, de los 4.500 millones de años que tiene este planeta. De aquí al año 2050 vamos a ser 10.000 millones los que vamos a vivir sobre la Tierra, de manera tal que ponernos de acuerdo cómo queremos vivir y qué hacemos con situaciones puntuales como la que es el objeto de esta comisión investigadora se transforman en algo muy relevante, no solo para investigar quién hizo bien, quién hizo mal, sino para sentar política hacia el futuro, si es que queremos que nuestros hijos y nietos y bisnietos tengan un lugar donde habitar y no desaparezcan, doña Claudia. Así que sin decir más, dejo, como digo, a don Héctor Muñoz para que dé cuenta de las preguntas que fueron formuladas a través de oficio u otras que puedan aparecer desde esta comisión. Bien, Seremi, escuchamos. Debajo del micrófono. Ahí sí. Bueno, saludar a la señora diputada, señores diputados, por su intermedio, presidente. Como bien lo decía el ministro, también nos acompaña nuestra jefa de Salud Pública, Cecilia Soto, y nuestro encargado de unidad de gestión ambiental de la Seremi de Salud de la región del Biobío, que ellos también han participado en las comisiones y todas las instancias en Coronel, bastante. Y bueno, don Omar González también, los saludo por su intermedio, presidente. Don Omar ha estado constantemente, este últimos meses por lo menos, hemos tenido una fluida comunicación para darle solución a un problema que obviamente los trabajadores o los trabajadores unidos contra el asbesto han tenido bastante tiempo. Y como usted lo decía, nosotros queremos aportar a la comisión lo que se ha venido investigando, porque una comisión investigadora, igual vamos a decir un poco lo que queremos hacer, con el apoyo del ministro, de nuestra subsecretaria de Salud Pública también. Hay varias cosas que queremos hacer en Coronel y que debemos hacer, y por lo tanto queremos contestar las preguntas y también un poco, si hay otras preguntas, también ver si estamos en condiciones de responderlas, o si no, igual tenemos que hacérsela llegar la respuesta. Ya, lo primero, un poco la cronología, porque la lógica de una comisión investigadora es ver, no sé si se ve bien ahí o no, pero... Van a bajar las luces ya. en unos segundos. ¿Ya?
Yo la tengo acá igual. No, pero... Ahí. Aquí los trabajadores se realizó una denuncia por asbesto. Bueno, en la planta hay una ruptura en la cardel y la turbina y la Seremi de Salud exige el saneamiento a la empresa. Ya eso es lo primero, los primeros indicios en Endesa, ahora le decimos en él, pero empezó una denuncia y obviamente la Seremi de Salud intervino, hizo una exigencia y también ayudó en parte la denuncia a través de nuestra unidad de salud ocupacional de la Seremi de Salud. Después del 2014 la empresa contrata a otra empresa que, valga la redundancia, para el retiro de este asbesto fiable y no friable. Friable es el asbesto que es particulado y obviamente también el no friable porque obviamente al tener una gran cantidad de trabajadores era necesario que esto fuera así y obviamente se paraliza la faena también durante el mes de septiembre y se instala un laboratorio de muestreo en esta empresa. ¿Ya? Eso es lo que sucedió el 2013, 2014, el 2015 se levantan sumarios sanitarios a Endesa y nosotros obviamente mantuvimos las fiscalizaciones durante los años siguientes, 2016, 2017, 2018. Lo que podemos decir que producto de todo este trabajo que se hizo, este saneamiento que se tiene que hacer a la empresa, se declara, o a través de las fiscalizaciones o estos laboratorios externos que trabajan, se declara la empresa libre de asbesto estos años. ¿Ya? Eso con los Seremi anteriores, o con el trabajo que hizo la Seremi de Salud anterior, se declara eso. ¿Ya? Y obviamente a través de las intervenciones de los trabajadores como Don Omar, que está presente, o el diputado González, que también se acercó a la Seremi de Salud para poder, en cierta manera, verificar esto, porque habían denuncias por parte de los trabajadores y nos hicieron llegar algunos videos y nosotros procedimos este año, 2019, en el mes de octubre, a realizar 2 muestras a la empresa, a Enel, a Bocamina. Bueno, la empresa donde estuvimos ahí trabajando, fuimos con nuestros fiscalizadores y estas muestras, que como usted lo decía, salieron en toda la caracterización del asbesto, salieron negativas. ¿Ya? Nosotros conversamos con Don Omar, le dijimos que obviamente ellos nos decían que había en otros lugares también de la empresa que podían tener este lugar y nosotros estábamos con toda la disposición a realizar eso. ¿Ya? Y también había otra duda, por ejemplo, ¿por qué nosotros no habíamos visto en la caracterización si había sílice o no? Bueno, el asbesto es un tipo de silicato, entonces nosotros entendimos que por el tipo de la denuncia nosotros procedimos a realizar y enviamos la muestra a Estados Unidos, ¿cierto? Se demoró cerca de 2 meses el resultado y procedimos a la caracterización del asbesto, que era lo que nosotros pretendíamos ver, pero obviamente la Seremi de Salud, ante esa duda que hay, nosotros estamos disponibles también para revisar si el sílice, que otro, lo que pasa es que hay un tema de terminología, porque los silicatos están presentes en todo lugar, es uno de los minerales que más hay en la corteza terrestre, entonces el asbesto es una parte. Entonces nosotros comprendimos eso y por eso realizamos esa fiscalización, no porque no quisiéramos ver si había sílice. Hay un plan de manejo de sílice también en nuestro país y que también nosotros junto a la Dirección del Trabajo tenemos que fiscalizar constantemente y también eso obviamente después de eso la respuesta en ese sentido no es que no hayamos querido ver si había sílice o no, porque el asbesto es un silicato y por lo tanto ¿qué es lo que vamos a hacer en esas fiscalizaciones? Ver si había asbesto previo, ¿ya? En otros lugares que los trabajadores nos están indicando y también ver, debido a otro manual de procedimiento con el sílice, también lo vamos a ver. Eso nosotros es un trabajo que realizamos todo el año, así que no es para nosotros, ante una denuncia nosotros lo vamos a hacer, ¿ya? Y yo sé que en ese sentido el Ministerio de Salud, si nosotros no alcanzamos con nuestros recursos como Seremi, ¿cierto?, la subsecretaria o el Ministerio nos va a colaborar en eso. Eso para que por lo menos se ha conversado y Coronel sí para nosotros es una prioridad y ahí nos vamos a ver después las cifras de fiscalizaciones que tenemos en la región. Esta es la primera pregunta que nos hizo el diputado González. ¿Qué es lo que pasó con el asbesto que estaba en la central termoeléctrica? ¿Ya? Cuando se retira el asbesto, ¿cierto?, se lleva a un relleno sanitario que es de la región del Biobío, que es Copilemu, Florida, ¿ya? Y se deposita en el vaso industrial 3. ¿Ya? ¿Cuál era un compromiso o algo que se había conversado con funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública? La posibilidad de
de poder nuevamente muestrear este asbesto que fue depositado en este relleno industrial, porque Hidronor tiene varios rellenos y una parte del relleno industrial donde se maneja el asbesto. Nosotros contestamos también, porque esa fue la disposición que tenía la Subsecretaría de Salud Pública, nosotros contestamos que obviamente ahí hay asbesto, ya eso no es necesario porque eso es lo que se retiró y eso es lo que se depositó, ya, pero también había una inquietud por parte de los trabajadores que también había metales pesados y otro tipo de elementos que también eran dañinos para la salud. Ya, ¿cuál es el problema técnico acá? Ya, es que obviamente vamos a encontrar asbesto porque ellos manejan, la empresa, la industria, el relleno sanitario, ellos manejan sus residuos y ellos los depositan de acuerdo a como ellos lo tienen especificado. Y claro, acá hay varios residuos mezclados. Ahora, si lo vamos a ver ahora, está alrededor de 20 metros, no podríamos especificar dónde está. Podríamos retirar, ya es peligroso retirar asbesto porque va encima ahí más material, pero cualquier persona nos podría contradecir o refutar que esa es la muestra específica de lo que se retiró hace unos años atrás, porque como el manejo y es muy fácil refutarlo. Pero sí nosotros ahí, y con todos los antecedentes previos, lo que podemos decir que si hay asbesto en ese lugar, el tema de ver otras cosas como metales pesados, que yo sé que la inquietud de los trabajadores se hace difícil, se hace complejo, y lo más probable es que sea súper refutable una muestra ahí ahora, por cómo los residuos se depositan en un relleno sanitario industrial, obviamente. Esa es la lógica. Ya por eso la disposición de la subsecretaría era verlo, pero nosotros como Seremi de Salud no es que no quisiéramos, sino que debido a cómo se mezclan estos residuos, a la profundidad que tienen, a la remoción que hay que hacer, el peligro que conlleva realizar esto, lo más probable es que sea mucho, o sea, no sé, podríamos generar falsa expectativa o no podríamos encontrar nada, que también podría ser la otra opción, ya que también puede ser un falso positivo o un positivo falso, no sé, podría ser cualquiera de las dos cosas. Entonces, pero sí, en ese lugar hay asbesto, ya hasta la evidencia hacia atrás que hay, y eso es lo que nosotros podemos dejar claro ahora. Esto se puede analizar más en detalle, pero esa es la opinión de nosotros como Seremi de Salud, ya junto a nuestro equipo, Unidad de Gestión Ambiental. Creemos que es complejo. También lo conversamos con Don Omar, él sabe que hay un problema con los trabajadores, pero obviamente en este tema, por un tema técnico, no es falta de disposición ni mucho menos. Así que es un tema a analizar, se puede seguir analizando, pero eso es lo que nosotros creemos como Seremi de Salud en ese aspecto. Ya, las muestras que realizamos en el 2019, yo sé que acá se quiere hacer un análisis con una comisión investigadora de lo que ha sucedido hacia atrás, incluyendo el 2018, incluyendo el 2019, pero nosotros ya dijimos, o sea, realizamos muestras a petición de los trabajadores, nos hicieron llegar una denuncia formal, una carta formal, también el diputado González a través de una ley de lobby, también junto con los trabajadores, también nos manifestó esto, y nosotros creo que en menos de un mes procedimos a la fiscalización, creo que fue en una semana, y por eso vimos nuestros recursos y lo hicimos de forma propia, independiente de la Seremi de Salud, y obviamente los resultados que analizamos fue de acuerdo al protocolo que tiene el ISP, en la sala de caldera cuarto piso y turbina al primer piso. Ya conversando con los trabajadores, ellos manifestaban que había más denuncias, ¿ya? O yo, a lo mejor nosotros recibimos los videos, no sé si recibimos todos los videos que habían, y claro, después conversando con ellos, hay más lugares que se puede revisar y también está el tema de la sílice, que nosotros en un primer entendido creíamos que obviamente era solo asbesto, porque claro, hablamos de silicato, hablamos de asbesto. Entonces, y como lo dije anteriormente, eso no es un problema para nosotros poder fiscalizarlo nuevamente, poder realizarlo y poder recibir denuncias y nosotros hacerlo de forma local. Esta fiscalización a la empresa en diferentes lugares, como cuando el asbesto se usa obviamente como aislante, todos sabemos que las características del asbesto se usaba mucho por todas sus características aislante, que no se quema y todo lo que corresponde, pero obviamente el daño a la salud que conlleva, ¿ya? Y ahí precisar algo que dijo el ministro lo conversamos afuera, lo tiene súper claro, que una pequeña partícula de asbesto, él se refería a los años, ¿ya? No es que él dijo grandes cantidades de asbesto, porque él lo tiene claro también, lo conversamos antes, es precisar que una pequeña partícula o exposición de asbesto friable sobre todo,
conlleva un problema a la salud. Lo que es más largo, ¿cierto?, es el resultado o la vigilancia que tiene que realizarse 15, 20 años, que una persona puede manifestar algún problema en la pleura, ¿cierto?, o algún mesotelioma, que es el cáncer que produce el asbesto. Eso para dejarlo claro también, porque eso lo conversamos y nosotros como Ministerio de Salud, Seremi de Salud, tenemos súper claro, ¿ya? Solamente precisar en eso, ¿ya? Precisar en eso. Y ahí están las muestras, se hizo la cadena de custodia. Aquí había un inconveniente. Nosotros queremos hacer estas muestras y con la mayor transparencia posible, porque claro, en Coronel se da mucho que han pasado muchas situaciones o mucho tiempo en la industria y hay una especie de falta de credibilidad a los entes fiscalizadores o a la misma industria, que también ellos realizaron la muestra, tuvieron los mismos resultados nuestros. Nosotros ahí tenemos un problema de, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Nosotros no podemos llegar y entrar a fiscalizar. Una vez fuimos con algunos de los diputados a visitar el vertedero y tratábamos de que fuera a través de una invitación, porque claro, vamos a fiscalizar nosotros como ente fiscalizador, que es la Seremi de Salud, y obviamente pedimos autorización para poder hacer una visita, no fiscalizar, porque claro, es más complicado, porque cualquier persona o ente, bueno, persona jurídica o que nosotros fiscalicemos, puede reclamar que por qué entró un equipo que no es de fiscalización. Ya, eso es lo que pasa, porque los que tienen atribuciones fiscalizadores es la Seremi de Salud en este caso, o la Dirección del Trabajo, o otros organismos que son fiscalizadores. Entonces, estamos buscando la fórmula que sea lo más transparente posible en las próximas denuncias, porque claro, entendemos esa, pero la Seremi de Salud somos los ministros de fe para realizar estas fiscalizaciones y estas muestras, ¿ya? Y nosotros lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que un trabajo que yo asumí en diciembre del 2018, queremos seguir haciéndolo y ese es el compromiso, y queremos que acá que las cosas salgan a la luz. Para nosotros es lo mejor en favor de los trabajadores, y por eso hemos aumentado las fiscalizaciones también en Coronel y hemos recibido la denuncia. Diputado. Bueno, una de las cosas que uno puede constatar es que hay efectivamente una falta de credibilidad hacia las empresas, ¿no? Y por lo tanto, por añadidura a las fiscalizaciones que se hacen. Eso es real, independiente de la opinión personal que cada uno de nosotros tenga. Es posible, ya que no sería recomendable que entrara otra persona, ¿no?, que diga, mira, aquí es donde hay que tomar la muestra, pero es posible que esa persona no entre, pero esté conectada a través de un celular, por ejemplo, y poder mostrar la fiscalización en tiempo real y del lugar donde se toma la muestra, sin que ninguna persona externa entre, salvo el equipo de fiscalización. ¿Es posible hacer eso? Como para también darle transparencia a la toma de muestras, de que es en el lugar en donde están los videos, de que es el lugar donde están las denuncias. Bueno, hay otros entes fiscalizadores que ocupan las grabaciones como una transmisión en vivo. Yo no sé, sería ya más, bueno, tenemos que adaptarnos a las tecnologías, ¿sí? Pero muchas veces Carabineros hace esos procedimientos cuando hacen algún decomiso o algo, por un tema también de que no hayan problemas o malas interpretaciones en ese tipo de aspectos. Si este es un tema sensible para la salud, porque sabemos que el asbesto, una partícula que llega a la persona, puede producir mesotelioma y puede producir la muerte, que es grave, ya es un cáncer súper agresivo. Obviamente tendremos que analizarlo. Creo que no deberíamos tener problemas en realizar una grabación o algo que nos lleve, porque otros organismos lo han hecho. Nosotros, de hecho, lo conversamos antes de entrar, que sería una forma porque claro, si no, siempre está la duda, se realiza la muestra y salen los resultados, es que la empresa lo llevó a otro lugar, por ejemplo. No es el lugar que los trabajadores están denunciando. Eso también se nos plantea. Entonces, está a la disposición, tendremos que verlo jurídicamente qué es lo que se puede hacer, pero el rol fiscalizador obviamente es de la Seremi de Salud, y eso es importante dejarlo claro. Ministro. Como se sabe, la reforma del año 2005, el Ministerio de Salud tomó 2 subsecretarías y la Subsecretaría de Salud Pública asumió todos los roles que eran característicos históricos del Ministerio de Salud y se creó la Subsecretaría de Red Asistencial al lado, que se hizo cargo de lo que era el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Respecto a lo que usted plantea, diputado, no hay ningún problema. La forma que el Código Sanitario estipula que esto se hace es a través de un sumario. Vale decir, se estima necesario por la autoridad regional o por la autoridad o la subsecretaría o el suscrito de que hay que hacer un sumario sanitario para mejor investigar, y eso entrega plena libertad para hacer lo que la autoridad estime.
subcontratar, llevar expertos en video, hacer, o sea, perdón, el Código Sanitario, que en realidad es como una paraconstitución, permite hacer todo esto, de manera tal que si hay una solicitud formal fundada, ¿no es cierto?, porque no podemos estar haciendo sumarios sanitarios tampoco, sino que fundada de la comisión en sus conclusiones, estimamos correcto que se haga esto, lo otro, nosotros lo vamos a acoger de muy buena manera y hacerlo de una forma completamente transparente. De lo que se ha mencionado hay un aspecto también, porque al final, digamos, una comisión como esta que usted preside, tiene que pensar qué cosas estructuralmente deberían funcionar mejor para el futuro. Y aquí se ha mencionado algo que es un problema, y es que estos vertederos nos llevan una bitácora. Quiero decir, ¿me explico? O sea, el día tal se depositó en tal parte, en el cuadrante X, tal cosa, tal contenido. Nosotros ya tuvimos este problema muy dramáticamente durante el primer gobierno del presidente Piñera en relación a la contaminación por polimetales en Arica, en que había conocimiento que una empresa sueca había vertido determinados, no sé, residuos tóxicos en una parte de Arica que no estaba habitada y que después se habitó. Y el problema es que no había ninguna historia, o sea, a ver cómo fue, dónde fue, a qué profundidad, qué día, qué. Entonces, entrar a muestrear una masa como la que estamos hablando para ver es un tema mayor, mayúsculo desde el punto de vista, y insisto, eso no está regulado y creo que también sería interesante conversarlo, dejarlo como conclusión y eventualmente regularlo, ya sea por un decreto supremo del presidente o incluso en una ley. Bueno, nos están quedando 25 minutos. ya, entonces avanzo más rápido. Ya, el tema, los resultados fueron eso, con ya nosotros la disposición de seguir realizando muestras y seguir realizando el protocolo para la silicosis y la sílice. Eso nosotros lo vamos a hacer. Bueno, los resultados ya lo tienen también en la comisión, creo que lo tienen, o los trabajadores igual lo tienen, y la disposición de nosotros para poder reunirnos y ver dónde más tenemos que hacerlo. Nos pidieron las fiscalizaciones de asbesto que hemos realizado durante el 2019, esos son en la comuna de Coronel. Hay una de Lota porque es la misma oficina, pero creo que son 7 fiscalizaciones en Coronel que se revisa el procedimiento cuando hay un retiro. Ya eso es lo principal, y si hay denuncia, nosotros revisamos, la denuncia que tenemos es de los trabajadores Tuca, y todas las otras fiscalizaciones que nosotros hacemos son por el retiro, que las empresas nos avisan y nosotros les decimos y vigilamos y fiscalizamos el procedimiento que tienen que realizar, porque no tienen que poner a nadie al asbesto fiable sobre todo. Ya, eso es lo que hemos realizado en cuanto al asbesto y que es lo que tenemos que seguir realizando, y la disposición está. O sea, nosotros, ¿por qué decimos que no grabamos al inicio o no llevamos ese proceso? Porque no había un sumario sanitario. Si es necesario una investigación, y ahí tenemos todas las facultades para hacerlo y hacer todo lo que usted nos dice. Eso yo creo que es una buena iniciativa. Total, un sumario no es en contra de algo, un sumario es una investigación, no es un sumario, de hecho puede llevar a la absolución de una empresa, ya no solamente lleva una sanción. Entonces yo creo que a través de un sumario podemos ver lo que usted nos dice también en esa fiscalización. Sobre la evaluación toxicológica en Coronel, ya, sobre los estudios de metales pesados, que es una de las cosas que también nos estaban preguntando. Nosotros se han llevado varios estudios de metales pesados en Coronel, en niños, en adultos, en las personas del colegio Rosa Medel, de la escuela Rosa Medel. Nosotros le hemos dicho, aquí hay un estudio del 2015, a todas estas personas que se han realizado estudios de metales pesados se ha realizado un seguimiento, una vigilancia médica también, ¿ya? Lo que podemos decir que obviamente gran mayoría de los metales, no así como el asbesto, que es una exposición en cualquier momento que puede producir un problema a la salud en varios años, en los metales pesados es distinto, porque acá hay varios metales pesados como arsénico que tienen una exposición de varios años bajo algunas concentraciones para que las personas tengan algún problema a la salud con el tiempo. Eso, ahí está la diferencia, y cada metal es distinto, ¿ya? Entonces, uno de los metales de mayor interés sanitario es el plomo, que en algunas veces no se ha medido, y por eso lo que viene ahora el 2020, que esperamos que ya cerrar con los estudios, porque otra de las cosas que nos dicen los vecinos bastante, han hecho estudios el 2015, 2016, ¿y a qué conclusión llegamos? Eso es lo que luego lo menos escuchado la ciudadanía bastante,
y obviamente nosotros como Seremi de Salud, nosotros no somos solo la parte técnica, sino también tenemos que escuchar y tratar de ir compatibilizando nuestra fiscalización con el requerimiento de la ciudadanía, y eso hemos tratado de hacer ahora, y eso también se está haciendo parte de la subsecretaría. Estos son los 3 estudios de metales pesados que se han hecho en Coronel, 285 escolares, después los 59 de una evaluación que hicieron, obviamente también de parte de la Seremi de Salud. Falta una, creo. El screening, no, acá está. 2018, el screening que realizamos nosotros a 807 niños de 1 a 4 años. ¿Por qué lo hicimos de 1 a 4 años? Porque la absorción de metales en esta edad es mucho más grande. Ya realizamos estos 807 muestras en una población de 1.300, llegaron 807 niños a realizarse este proceso, y obviamente los resultados de este último estudio indicaron que 10 niños estaban con metales pesados altos, 9 en arsénico y 1 en níquel. ¿Ya? No es para nosotros bajarle, o sea, nosotros, una persona o un niño que esté afectado por metales, a nosotros no nos preocupa. Y así lo dijimos nosotros cuando salieron los primeros resultados, porque esto no ha terminado. El último estudio de metales del 2018-2019, que es el más significativo, ¿ya? Pero también decir que en la encuesta nacional de salud el promedio de arsénico en la población es de un 7% y un 13% en la zona del norte, ¿ya? Este estudio reveló, y por eso es una muestra, y por eso queremos seguir, porque los problemas que nos indican los vecinos, y son 10 niños, aunque sea, esto equivale a un porcentaje menor, pero a los 10 niños que salieron con metales pesados altos, nosotros les realizamos un seguimiento clínico a todos ellos, ¿ya? Le hacemos una segunda muestra y le hacemos una tercera muestra. Nosotros ya detectamos que uno de los niños tiene, en las 3 muestras salió con metales pesados altos en las 3, ¿ya? Los otros niños han bajado, pero los 10 siguen en seguimiento, vigilancia clínica, ¿ya? Porque sabemos que obviamente ellos no van a mostrar un problema de la salud significativo de inmediato, porque obviamente si el arsénico, por ejemplo, tiene un problema de salud a los 10 años y los niños tienen 4, obviamente es preocupante que estén con los metales altos, pero necesitamos otro tipo de estudios para poder determinar cuáles son los efectos de salud de ellos, ¿ya? Eso es concluyente, así todo, cualquier estudio serio indica eso, sobre todo en el arsénico, que es el que ha salido más elevado en todos los estudios. Bueno, vamos a hablar al final de eso. El 2019 nosotros realizamos, esto está solo hasta el mes de noviembre, aumentamos las fiscalizaciones en la comuna de Coronel de 373 a 566 fiscalizaciones. ¿Y por qué aumentamos las fiscalizaciones? Porque a través bueno, terminando el año, a inicio del 2020, a través de los sumarios que están en curso, porque los sumarios son una investigación que tenemos que sancionar después, qué es lo que termina esa investigación. Obviamente aumentaron las fiscalizaciones, aumentaron los sumarios, y obviamente a través del aumento de las fiscalizaciones nosotros queremos concluir o determinar cuáles son las fuentes de contaminación, ¿ya? Por eso hicimos un incremento en la fiscalización en Coronel, o sea, en un turno de madrugada, en diferentes horarios, la Seremi de Salud se ha desplegado para poder determinar eso, y por eso el incremento de la Seremi de Salud, incrementamos 2 fiscalizadores de la Unidad de Gestión Ambiental en Coronel, y por lo menos en coordinación con el municipio de Coronel también hemos realizado varias fiscalizaciones y hemos realizado varios sumarios que obviamente terminando el año vamos a tener una profundidad mayor donde están los problemas de contaminación, y por eso esto es solamente sumarios ambientales, aire, calificación industrial, químicos, residuos y otros, que son del área donde vienen las posibles fuentes contaminantes en Coronel, ¿ya? Así que en ese sentido creemos que en aumento de las fiscalizaciones no es porque sí, sino que lo que nadie sabe o lo que nadie o queremos determinar luego, no seguir con estudios, sino cuáles son las fuentes de contaminación. ¿Ya? Sabemos que dependemos también de otros servicios como la Seremi de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, pero nosotros como Seremi de Salud nos dispusimos a poder determinar fuentes de contaminación, ya sean olores, que aquí igual lo podemos decir delante de la comisión, por su intermedio presidente al resto de los diputados, nos falta una normativa de olores, nos falta una normativa de suelo también para poder, siempre tenemos referencia, pero para poder complementar este trabajo y este cambio que hay, y el ministro así lo dijo también, Chile cambió en tema ambiental, los acuerdos que se hicieron en la COP obviamente fueron criticados, pero yo sé que la disposición del Ministerio de Salud es que podamos detectar las fuentes contaminantes y se han impulsado políticas para eso.
Esos son por mes, ahí nos falta el mes de diciembre, así que yo creo que van a aumentar las fiscalizaciones en la comuna de Coronel, ¿ya? De forma significativa, y si es significativo vamos a poder llegar objetivamente a fuentes contaminantes, porque hay sumarios, los sumarios no los quisimos poner porque los sumarios saben que es una investigación abierta que puede terminar también en la empresa también, o una industria también tiene en un Estado de Derecho, puede defenderse, puede hacer su descargo, así que ese proceso ya los primeros meses del año 2020 tendríamos que tener dónde están nuestros problemas o dónde están las personas que están contaminando en Coronel con esta fiscalización intensiva, casi al doble el 2019. En comparación al 2017 es mucho más, ya el 2017 fueron menos de 300. Entonces yo creo que vamos a llegar a una conclusión en esto. Y lo otro, bueno, ahí está lo mismo, ahí está el gráfico que el rojo es la fiscalización el 2019 de parte de la Seremi de Salud en Coronel. ¿Qué es lo que viene? ¿Ya? Y lo que se comprometió nosotros ahora, ustedes saben que el estudio de metal pesado es la foto del momento. Uno toma la muestra de metal y uno no puede determinar si la persona estuvo expuesta crónicamente a ese metal. Entonces lo que se va a hacer ahora, y ya se licitó y está a punto ya, esperemos, a una universidad o el CITUC o alguna de las personas que hacen, o sea, personas jurídicas que hacen siempre hablo de personas, hablando de personas jurídicas, ¿ya? Que hacen estos estudios, se quiere hacer a los mayores de 15 años en Coronel, a través de una metodología, y que han estado expuestos más de 10 años en Coronel y en algunos lugares cercanos a estas industrias, que también va con el plan de fiscalización nuestro, poder realizar perfil hepático, renal, respiratorio y también estudio de metales pesados. Y medir plomo y arsénico lo más probable. El arsénico lo tenemos en duda, pero plomo, que no se había realizado una muestra, el ministro anterior, el ministro Santelice, se comprometió 3.000 muestras, 4.000, los 1.000 primero de los niños, pero estas 3.000 no querían seguir haciendo estudios de metales pesados, sino que queríamos determinar a través de un perfil hepático, renal y respiratorio de las personas mayores de 15 años y que estuvieran expuestas y que hayan vivido en Coronel más de 10 años, porque ahí vamos a ver si han estado permanentemente a una exposición crónica a algunos de estos metales. Y este perfil hepático, renal y respiratorio nos va a producir eso. Y dentro de eso también se va a hacer un estudio de suelo para el asbesto en diferentes lugares de Coronel. Y eso se agregó ahora, gracias a la comisión investigadora, eso hay que decirlo, porque nuestra licitación quedó abierta para nosotros extenderla y prorrogarla o hacer un 20% más de muestras, y esas muestras nosotros vamos a realizarlas en suelo o lugares de Coronel, o lugares que se vayan determinando con la ayuda obviamente de los vecinos, de los trabajadores, con TUCA, con las autoridades locales, donde podemos realizar este estudio de suelo y caracterización del asbesto también ahí. Eso es como la noticia que tenemos hoy día también que darle, ¿ya? Y en marzo deberíamos empezar con todo este proceso de muestras en la comuna de Coronel, que va a ser mucho más significativo. Igual vamos a hacer metales pesados, ya, para que no digan que no queremos hacer más, pero sí necesitamos identificar problemas de salud de la población, y eso lo haríamos con este estudio clínico, ya, que sería a través de una empresa que no es la Seremi. Si es una universidad o el CITUC, creo que nosotros por eso lo licitamos, creo que es recomendable por todo el tema de que, claro, la credibilidad, creemos que sabemos que nosotros nuestros funcionarios sí los defendemos, son pros y todo, pero a veces es bueno exteriorizar o externalizar un estudio así para poder que ellos, junto a nosotros vamos a llevar la metodología, junto con las autoridades, pero que ellos lleven a cabo un estudio en este sentido. Así que eso, traté de apurarme para ver los metales y tener tiempo también para responder algunas preguntas, si podemos responder acá o no. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El estudio clínico sería plomo, tal vez arsénico, ¿y qué otro metal pesado? Estudio de metales sería plomo y arsénico. Eso Ya. sería estudio de metales a la población. O sea, Perfecto. a estas 3.000 personas que vienen se les hace estos metales nuevamente, mayores de 15 años Que tengan una residencia mayor de 10 años. y lugares industriales que es cercano. Pero no Perfecto. solamente los metales, porque los metales son la foto del momento en una persona. Claro, y el no daño, podemos determinar el daño exposición hepático, crónica. renal y respiratorio. Y que ahí puede le tener. vamos a hacer a las personas, se va a realizar un perfil hepático, renal y respiratorio que va a ver la persona y se va a comparar con una persona sana, y ahí hay una metodología que va a ser comparable, ¿ya? Entonces ahí vamos a determinar y ahí nos pueden ayudar a la autoridad. Esto queremos que sea lo más transparente posible. Si hay personas que han vivido en Coronel 15 años al lado de una industria y aparecen con algún daño hepático, renal, respiratorio, y en el momento hay metales pesados, obviamente es un buen indicio. Yo creo que este es el estudio más
que bueno, aquí se van a invertir bastantes recursos por parte del Ministerio de Salud. Es un compromiso que hizo el Ministerio, el Ministro de Salud de la época, bueno, nuestro Ministro también, él cuando llegó también lo apoyó porque él tenía, esto quedó en palabra y después se concretó, y nuestra Subsecretaría de Salud Pública lo va a llevar a cabo. Esto es mucho mejor que los estudios anteriores. No se deja de hacer metales pesados, pero se hace el perfil a la persona clínica, a través de obviamente un médico, a través de exámenes, a través de muestras de la persona. Obviamente es confidencial, pero vamos a tener un resultado en la población mucho más amplio también, ¿ya? Y por eso hay que elegir bien a las personas, porque si una persona que viene recién llegando a Coronel y sale con resultados altos, claro, es refutable, o la idea es que sean personas de Coronel, cerca de la industria, o los lugares que nos vayan indicando las autoridades también. La metodología se está realizando de esa manera, y con este estudio más acabado, que es súper alto. Y también se va a incluir el estudio suelo de metales. Yo sé que hay algunos planteamientos donde medir asbesto, y eso lo podemos revisar porque la metodología dejó abierto esto, que podamos realizar en la licitación algo más después de terminar esto con las personas. El estudio suelo no es solo asbesto, entonces. Debería ser asbesto. Solo asbesto. Perfecto. ¿Y la cantidad de personas en el estudio clínico? Son 3.000 personas que comprometió o sea, empieza por 1.000. Se supone que ahí vamos a tener una determinación. Eso es lo primero, se hace por partes, ¿ya? El compromiso fueron 3.000 y las 1.000 primeras fueron a los niños. Entonces después determinamos que, claro, no se quería hacer muestras de metales nuevamente, sino que tenía que ampliarse. Entonces los otros 3.000 que venían, solo estos dos metales, que son los más de más interés sanitario para nosotros, que es plomo y arsénico, pero también el perfil clínico, que son estos aspectos. Y eso el daño hay que elegir muy bien a las personas. Y yo creo que esto se ha realizado, no sé si se realizó en la quinta región, pero creo que acá nosotros vamos a tener resultados determinantes para Coronel, en Arica, sí. Determinantes, y hay que elegir bien a las personas, ya eso es importante. Porque son personas que no han vivido en Coronel, son personas que no están cerca de la industria y salen bajos, claro. La idea es que la metodología o la universidad o el CITUC o que le toca realizarlo porque está en una etapa de licitación que ellos podrían participar de esto, nosotros ayudarle en esa metodología y también con las inquietudes que hemos recogido de las autoridades. Esa es la lógica, que no sea solamente a criterio, sino que sea algo que sea de la comunidad también. De hecho, así debería ser todo esto. A lo mejor eso es lo que ha faltado para poder tener los resultados. Perfecto, me faltan dos cosas de lo que planteamos al principio. Uno, hay un compromiso del ministro Santelice con los TUCA sobre exámenes de salud de ellos, de los trabajadores unidos contra el asbesto. Y lo segundo es si ustedes han podido encontrar sanciones a Endesa por vertimiento en humedales. Y luego le vamos o tal vez de inmediato la palabra a la diputada Claudia Mix para que puedan juntar las preguntas. Gracias, presidente. Saludar al ministro, al Ceremi. Nos encontramos en la visita al relleno de ceniza. De hecho, varios de los oficios de fiscalización también lo hicimos llegar nosotros el año pasado a propósito de que estaba en la Comisión de Salud. Y de hecho hicimos que se pudiera, junto a la Comisión de Medio Ambiente, poder sesionar en Coronel. Pero yo quisiera hacer dos preguntas que tienen que ver con la problemática país, sacándolo un poco del tema de Coronel, porque nosotros, bueno, yo vivo en la comuna de Maipú. De hecho, una de las preocupaciones del tema en particular me nace por la ubicación de la fábrica Pizarreño en la comuna de Maipú, que tiene más de 300 muertos, trabajadores y familiares que están relacionados con el asbesto. Yo lo pregunto porque una de las problemáticas más graves que se han encontrado los parientes, los familiares, pero también los enfermos, es cómo, quisiera saber el compromiso del Ministerio en esta materia, cómo hacemos para que la Suceso, para que las mutuales asuman de una vez por todas que esta enfermedad, más allá de que no sea adquirida en el lugar de trabajo por parte de las familias de los enfermos, posteriormente, porque tal como explicaba el Ceremi, esta es una enfermedad que se produce después de 15, 20 años, ¿verdad? Entonces hay muchas familias, hijas, esposas, hijos, que han fallecido producto del asbesto y quedan fuera de cualquier protección porque no se reconoce que son las trabajadoras.
recintos. Por tanto, la problemática va más allá del trabajador mismo. Entonces quería saber cuál es el compromiso. En algún momento los tucas presentaron un documento donde había una solicitud en el gobierno anterior, parece que fue, que no se llevó a cabo a la ministra el compromiso de poder generar estas conversaciones con la Mutual, con la Suceso, para incorporar y tener esta mirada que corresponde tener respecto a las familias, a las familias, porque adquieren la asbestosis o las otras enfermedades producto que la partícula llega a los hogares. Estamos hablando de que incluso la fábrica de Pizarreño les regalaba a las familias restos de cemento para que hicieran pastelones en sus patios, e incluso en las actividades de paseo de la fábrica los niños jugaban en los recintos donde estaban el asbesto cemento. Entonces hay ahí una cosa, un colegio, de hecho hay un colegio donde estudiaron todos los hijos de los trabajadores de la fábrica Pizarreño, y de esos niños la mayoría han tenido algún familiar muerto. Yo misma tengo varias ex compañeras de colegio, yo vivo en la comuna, así que esta problemática de Pizarreño la venimos arrastrando. Por tanto, no debe ser distinta a la realidad que viven los familiares de Coronel, de San Pedro de la Paz, etcétera. Quiero saber cuál va a ser el compromiso del Ministerio en esta materia. Creo que es necesario hacernos cargo también de los familiares que hoy día deben arrastrar, no solo el costo de tener que ver morir a sus familiares, a su esposo, por el trabajador, sino que además es una secuela que se arrastra por décadas en estos grupos familiares. Muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra, si hay consultas, diputado. ¿Diputado? Muy bien. Sí, quisiera la unanimidad para extender por 10 minutos para que puedan responder. Adelante. Diputado, ante su primera pregunta, sobre el tema de las personas que han sido afectadas, ¿ya? ¿Cuál es el compromiso del Ministerio para poder hacerle un seguimiento a ellos, principalmente? A ver, nosotros, si hay una persona que trabaja en una empresa, y bien lo decía la diputada, el trabajador tiene derecho a una vigilancia, tiene derecho a la salud, tiene derecho a todo eso, y también sería bueno que a través de usted, presidente, también revisar el listado de los trabajadores TUCA principalmente, si hay algún trabajador que no estuviera en esta vigilancia, porque eso nosotros tenemos que hacerlo y tienen que ser vigilados y tienen que ser obviamente su estado de salud tienen que ser tratados y hacerle los exámenes pertinentes. Eso tiene que suceder. ¿Quién tiene que hacer esa vigilancia? A ver, si fueron trabajadores lo tienen que hacer la Mutual, ¿ya? Y tienen que hacerlo. Y tienen que hacer una vigilancia mínima por ley por 15 años, ¿ya? Y lo que plantea la diputada también, y lo que han planteado los trabajadores TUCA también, ¿qué pasa con los familiares? ¿Ya? Y ese es un compromiso que yo creo que nosotros vamos a revisarlo, pero obviamente una política también nacional que pudiéramos revisar ahí y levantar no solo los antecedentes, levantar los ministros para ver qué cosa más se puede hacer en este aspecto. Sabemos que cuando se descubrió que el asbesto lo que producía el daño a la salud grave, cancerígeno y con un alto grado de mortalidad, obviamente se generaron muchos problemas. Y por eso todas las medidas que se han implementado y todo el cambio de la legislación en este aspecto. Perdón, ¿quién fiscaliza la Mutual? O sea, ¿cómo es más útil? Que lo haga el Ministerio, porque si dejamos a los trabajadores que vayan a la Mutual y movilicen a la Mutual va a ser complejo. Nosotros estamos listados. Estas personas son la población en riesgo, su RUT, su teléfono, para que nosotros chequeemos con las mutuales y los pongamos vigiladamente. Nosotros no podemos ir y decirle a la mutual, oiga, haga usted, ¿qué tengo que hacer? No, tiene que identificar a todas estas personas, hacerle un seguimiento e informarnos. Nosotros no tenemos atribuciones para hacer esto, sino que la atribución y la fiscalización es del Ministerio del Trabajo. Y es por eso, ¿no es cierto?, que, insisto, para nosotros es fundamental y ojalá saliera en oficio de esta comisión, porque hasta la fecha no nos hemos encontrado con todos los nombres. ¿Quiénes son las personas potencialmente afectadas porque trabajaron en esta zona durante mucho tiempo? Habrá que poner un límite, un umbral. De lo contrario, estamos en un terreno fantasmagórico, que se dice que,
pero no sabemos quiénes son y cómo los vigilamos, ¿no? Tenemos que vigilar a los 18,5 o más millones de habitantes de Chile. Y respecto a lo comentado por su intermedio por la diputada Mix, quiero hacer ver que el objeto de esta comisión se refiere explícitamente a una situación particular. O sea, podemos discutir en otro momento de normas generales, leyes para todo el país, pero el objeto de esta comisión es una situación particular que afecta a la comuna de Coronel. Muy bien, a mí no me cabe duda que va a haber tal vez otra comisión investigadora que va a abordar lo de Pizarreño. Y entiendo que ya ha habido también algunos avances en algún momento. ¿Diputada Mix, quiere? ¿Sí? Sí, lo tenemos súper claro. Me parece que las organizaciones, tanto de Coronel como de las otras comunas, trabajan juntos. Y de hecho nosotros tenemos una mesa de trabajo hace varios meses con ellos. Ingresamos un proyecto a la Cámara hace como 2 semanas más o menos, pidiendo que se declare el día 30 de noviembre como el Día de las Víctimas de Asbesto a propósito de la inmolación de Eduardo Miño frente a la Moneda el año 2001. Entonces, no es un tema para nosotros de manera de aislar, digamos, una comuna de otra. Y entiendo el objeto de esta comisión, lo tengo súper claro, pero si el ministro tiene la disposición, por ejemplo, a tener una reunión con todas las organizaciones independientes de la comuna, a mí me encantaría que pudiéramos verla al término de la comisión y poder generar esa reunión con todas las organizaciones. Muy bien, muchas gracias, diputada. Faltaría, entonces, si ha habido sanciones por el vertimiento en humedales. Recién me comentaba Ernesto Bravo, vamos a revisar, pero no tenemos sanciones por vertimiento en un humedal. Eso nosotros no lo tenemos en antecedente ahora, pero igual lo vamos a revisar. No traíamos esa pregunta, no está entre las 4, pero preliminarmente podría decir que no tenemos una sanción ahí, ¿ya? Pero igual lo tenemos que revisar y lo enviamos. No necesitan enviar un oficio para eso, lo podemos responder en la semana. Muy bien, ministro. En la revisión que hicimos en el Ministerio es concordante con lo que ha mencionado el Ceremi, ¿no es cierto?, de que no hay registro de que haya habido una investigación y sanción por contaminación a humedales. Sí hay una investigación y sanción muy liviana, muy pequeña, por retiro de asbesto a empresa Nelly Querón, por 800 y 350 unidades tributarias mensuales respectivamente en una oportunidad, y eso está el año 2014, y eso está investigado. Pero a menos que aparezca algo en la Ceremi local, nosotros en el Ministerio lo buscamos, no tenemos registro, oficio, algo de que se haya hecho una sanción por vertimiento a humedales, independiente que pueda haber ocurrido, por supuesto. ¿Por qué yo le pongo la palabra preliminar? Porque a mí me llegó el antecedente, yo lo revisé en algún momento y siempre me ha quedado la duda, por eso, pero revisando el antecedente no tenemos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que podamos volver a rechecar, porque a mí me quedó una duda anterior, hace unos meses atrás, por el mismo tema, que ese retiro había sido a un relleno sanitario de un humedal, y me quedó dando vuelta, lo revisé y ahora cuando vinimos a la comisión también lo revisamos, pero no hemos encontrado ese tipo de sanciones o fiscalizaciones hacia eso. Sí, está dentro de nuestras hipótesis, tenemos algunos indicios y por eso queremos poder encontrarlo. No lo recuerdo, pero está dentro del periodo cercano del 2014. Sería en un gobierno de Bachelet, por el Ceremi al cual se hace referencia en esa denuncia verbal. Muy bien, si hay alguna pregunta más de algún parlamentario, es posible que alguna cosa se nos haya escapado, así que quisiéramos pedirle su disposición, sobre todo al Ceremi, de poder ser citado nuevamente. Tenemos pendiente una sesión en Coronel, de manera de facilitar la participación de personas de la localidad. Sí, algo me falta, sobre el futuro del vertedero de cenizas. Si después de la visita que hizo la Comisión de Salud en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente ha habido alguna información relevante nueva. Bien claro, no tenemos nueva información, solamente las acciones que ha hecho el municipio, ¿ya?
Y nosotros obviamente seguimos la etapa de fiscalizaciones. Estamos respondiendo, investigando algunas cosas que nos ha planteado, por ejemplo, el diputado Saavedra sobre los elementos que hay ahí. Nosotros obviamente es un proceso más extenso, pero también eso lo tenemos presente sobre el vertedero, ¿ya? Pero algo nuevo, resultado terminado, no. Perfecto. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de... Perdón, sí, el diputado Saavedra ha pedido la palabra. A propósito de lo que plantea por su intermedio el señor ministro y el señor Seremi, respecto a las fiscalizaciones que tienen que hacerse y las competencias, por lo tanto, que tienen uno y otro ministerio. Entonces, él lo plantea y nosotros debiéramos tomar el acuerdo de oficiar, por lo tanto, al Ministerio del Trabajo y a la subsecretaría, en este caso, de la de Seguridad Social, creo que es donde están las mutuales, para que entonces opere lo que ellos nos están planteando, porque no tienen ustedes ninguna facultad ahí de operar sobre el Ministerio del Trabajo. Entonces, yo propongo que ahí se tome como acuerdo oficial para que operen las listas de las personas que faltan para ser incorporadas al seguimiento y a todas las revisiones que tienen que hacer las mutuales. Muy bien. ¿Hay acuerdo? Acordado. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Seremi. Gracias también a don Jaime González, que nos ha colaborado en esta comisión investigadora. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muy bien.